noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tenemos como primer invitado al flamante presidente del Colegio de Abogados, el doctor Diego Pescadere. Diego, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Muy bien. Y más adelante vamos a estar con la doctora, la psiquiatra infantil Gabriela Garrido, para hablar de los problemas psiquiátricos que se sufren en la infancia. Y más adelante vamos a tener a Federico Comesaña haciendo el análisis económico. Diego, hace tiempo que nos conocemos y por eso me voy a tomar el atrevimiento de leer esto. ¿Qué diferencia hay entre un abogado y un cuervo? Que uno es un animal de rapiña, vive de la carroña, de la basura y de la gente, acecha a sus víctimas y cuando se descuidan atacan. Primero le come los ojos y después termina de destrozarlo. Y el otro es un inocente pajarito negro. ¿Tienen mala fama los abogados? ¿Hay una cosa así instalada en el imaginario? Hay un poco de eso, hay un poco de eso. Digamos, más allá del sentido del humor que uno tiene que tener siempre para reírse de todo, inclusive de uno mismo. Digamos, creo que es la base del humor, es reírse no de los demás, sino de uno mismo. Pero fuera de eso, la fama normalmente la puede generar la enorme mayoría de un grupo o algún sujeto que con su mala actuación, digamos, contamine la opinión de toda su categoría, por decirlo de alguna manera. Couture, el maestro del procesalismo uruguayo, decía que la tentación pasa 7 veces por día por la puerta de la casa del abogado. Es una profesión en la cual, debido a los intereses que uno permanentemente tiene que manejar, debe ejercerse desde un lugar eminentemente ético. Es muy fácil asociar a la abogacía con prácticas no éticas, porque también los intereses que se manejan suelen ser una tentación para quienes la ejercen. Ahora, es una generalización bastante absurda, graciosa en algunos sentidos si uno la mira desde ese punto de vista, pero a ver, porque haya tentaciones cerca, nadie dice que quienes trabajan en una joyería son deshonestos. Básicamente, sí. Perdón, una pequeña cosa, básicamente de lo que se trata es de ponerle ética a los actos que se desarrollan en la profesión. Las normas ya existen. Yo creo que también tiene que ver con el delicado papel del abogado, ¿no? ¿Vos aceptás un juicio en el que sabés que tu cliente no tiene razón? A ver, el dilema filosófico, que inclusive, bueno, el mismo Baferreira llegó a generar un ensayo hablando de que la abogacía era y el periodismo eran por definición. Podría haber empezado con algún relato vinculado con el periodismo, pero bueno, como juego de visitante aquí no quiero. Pero a ver, Baferreira se planteaba, decía que la abogacía es una profesión esencialmente inmoral. Y yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque el rol del abogado está vinculado con el hacer que el cliente aproveche siempre las normas que benefician su posición. El abogado no está para juzgar al cliente, está para asistirlo, para defenderlo y, llegado el caso, para abandonar la defensa si entiende que la posición en la que se encuentra el abogado no es digna de su atención. No se trata de defender al inocente. No se trata solamente de defender al inocente. Obvio. Se trata de defender al inocente, se trata de defender al quien resulte dudoso si es inocente o si es culpable, y también se trata de defender al culpable, porque todos tenemos derechos e inclusive, digamos, se suele confundir el concepto de inocencia y de culpabilidad. Por ejemplo, en materias como la materia penal, la gente suele prejuzgar y suele al principio
de un proceso ya sostener quién es el culpable y quién es el inocente, y sin embargo, en un proceso recién se sabe quién es inocente y quién es culpable al final. Entonces, el abogado no hace otra cosa que hacer aplicar las normas. Hay normas que favorecen a su cliente, y el deber del abogado es ejercer la defensa, defender a cabalidad a ese cliente, ya digo, con algunos límites que tienen que ver con la indignidad de algunas situaciones. Pero el rol del abogado no es, sin duda, un rol inmoral. Si se detecta una ilegalidad de parte de un acto inmoral, un acto falto de ética evidente, ¿el Colegio de Abogados puede accionar sobre ese abogado, digamos, quitándole o prohibiéndole el ejercicio durante un tiempo, o quitándoselo definitivamente? En la actualidad no. En la actualidad, el Colegio de Abogados de Uruguay, el Colegio de Abogados tiene 90 años, es una institución con una enorme trayectoria, un enorme prestigio, pero en nuestro país es de adscripción voluntaria. Somos socios del Colegio de Abogados aquellos que hemos decidido serlo. Ahí ya hay un primer filtro desde el punto de vista del juzgamiento, del comportamiento ético de los abogados. Es decir, es tan sencillo eludir la aplicación de sanciones morales como no hacerse socio del colegio. El Estatuto del Colegio prevé que inclusive el Tribunal de Honor que existe en la institución pueda emitir fallos contra abogados que no son parte que no son socios del colegio. No son preceptivos. Pero no, a ver, simplemente es, por decirlo de alguna manera popular, es un saludo a la bandera. ¿Y está dentro de tu plataforma, de tus prioridades, modificar eso? Sí, sin duda. Que sería a través de un proyecto de ley. Exactamente. Que sea obligatoria la colegiación. Exacto. La regla, yo creo que a esta altura, ni que hablar en la región. La regla a nivel internacional es que la colegiación, el caso específico de los abogados, sí, puede ser distinto en otras profesiones. El caso específico de los abogados, por esas particulares características que tiene del manejo ético o el ejercicio ético de la profesión, en la mayoría de los países es preceptivo. ¿Y acá hay un cierto consenso entre los colegas para que eso...? Yo personalmente creo que sí. Yo soy un convencido de que en nuestra profesión es imperioso que exista una ley para que todos los abogados se rijan por el mismo código de ética. Y eso porque a veces la gente se pregunta si esa pretensión de los abogados de tener un colegio obligatorio, un colegio digamos que sea preceptivo a su integración, está vinculado con una especie de pretensión corporativa, ¿no? Es decir, queremos actuar todos como un único grupo sin respetar las individualidades, no. Depende del lugar que se lo mire, porque... En realidad, el que defiende es el justiciable. No, y hoy es el hecho de que no exista eso te permite tener una actitud, digamos, la no obligatoriedad beneficia al inmoral. Exactamente. ¿No? Beneficia al inmoral y perjudica generalmente al más débil en la sociedad. Yo empecé a trabajar como estudiante, digamos, ayudando a un abogado hace 30 años. Lo que denota que ya de joven no tengo mucho. Era en la calle Misiones, frente al Correo, Misiones y Buenos Aires. En ese momento, en esa esquina, funcionaba un bar. Ahora hay una fundación vinculada con los niños con leucemia. En ese bar atendía un pseudo abogado que había perdido su título y que cuando volvía a obtenerlo, digamos, volvía a cesar su suspensión, lo volvía a perder, y atendía en ese bar, y atendía, yo lo recuerdo porque lo veía desde mi ventana en el estudio en el que trabajaba, atendía a la gente más humilde, esa gente que no tiene la posibilidad de tener su propio sistema selectivo. Entonces, hay ciertas conductas que los primeros interesados en erradicarlas somos los abogados. Ahora digo, a veces cuando las corporaciones juzgan más allá de la ley, digamos, con condiciones éticas,
se incurre en un terreno peligroso. Por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo del doctor Diego Maga, a quien la Federación Médica del Interior lo condenó por hacer un uso abusivo de la morfina, etcétera, etcétera. Y luego la justicia lo absolvió, digamos, ¿no? Pero si vos dejabas eso en manos de sus colegas, lo incineraban en la plaza pública. Entonces, cuando no se trata de una ley, ¿no?, que un abogado fue condenado por algún delito, sino que se camina por el sinuoso sendero de la ética y la moral, es bravo también, ¿no? Este tema es delicado, es muy delicado, y nosotros cuando decimos que la abogacía es una función y el derecho de defensa es lo fundamental en la sociedad, a lo que nos referimos es no solamente al derecho de defensa de cualquier justiciable, sino también eventualmente de los propios abogados que puedan ser objeto de, digamos, de una condena por el Tribunal de Honor en caso de que se apruebe la colegiación obligatoria. Por eso hemos previsto en un anteproyecto de ley que se está elaborando en el seno del directorio del colegio, que exista un control jurisdiccional aún de las sanciones que se apliquen por parte del Tribunal de Honor. Es decir, no queremos transformarnos en una suerte de pretores, de jueces omnipotentes que nos entendamos los dueños de las conductas ajenas. Explícanos brevemente, se modificó, como todo el mundo sabe, el Código del Proceso Penal, pero también está en tu agenda introducir cambios en el derecho administrativo. En el proceso contencioso administrativo. ¿Cómo es eso? A ver, a decir verdad, no, ya es un proyecto que ya se comenzó a trabajar, el colegio ya comenzó a trabajar hace cerca de un año. Todavía resta bastante por seguir avanzando. El código, el proceso contencioso administrativo de anulación, donde van a parar todas las cuestiones relativas a los funcionarios públicos, el registro de marcas y patentes, los temas tributarios, las licitaciones. Que se resuelven como órgano máximo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tiene un rango similar al de la Suprema Corte de Justicia. Exactamente, similar al de la Suprema Corte de Justicia, y que tiene una competencia exclusiva para anular los actos de la administración. ¿Y cuáles serían los cambios que habría que está pensando introducir? Bueno, para saber cuáles son los cambios primero tenemos que ver cuáles son los problemas y a ver, se trata de un órgano que actúa con competencia exclusiva. Es decir, no hay más de un órgano. En el caso de la Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo de un sistema que tiene muchísimos juzgados y jueces por todo el país. En este caso hay un único órgano integrado por 5 magistrados que dictan más de 1000 sentencias por año. No parece razonable que en los tiempos que corren 5 personas puedan dictar 1000 sentencias por año. Es decir, ahí ya tenemos un problema. Un segundo problema es el referido a las normas de procedimiento, a cuál es el proceso por el cual se llega a esa sentencia, a esas 1100 sentencias. La norma procesal que aplica al procedimiento contencioso administrativo de anulación data del año 84, fue uno de los últimos recuerdos de la última dictadura, con alguna pequeña modificación que se hizo 3 o 4 años después, pero esa norma de 1984 remite al Código de Procedimiento Civil de 1878, que fue aprobado a instancias de aquella tendencia modernizadora, ¿no?, de Lorenzo Latorre. Otro mundo. Entonces, uno ve cotidianamente cómo se debate acerca del Código de Proceso Penal, que entró a regir hace poco, que tiene soluciones que pueden ser o no compartibles, que tiene una serie de principios, pero es un código del siglo XXI. Sí. Es un código que es un auto eléctrico y el otro es una carreta. Ya definiste los problemas. ¿Cuál sería la forma de solucionar? Exacto, la forma de solucionar todos los temas relativos al procedimiento contencioso anulatorio pasan en grandes rasgos, porque es un programa corto, no me puedo explayar, básicamente por 2 o 3 medidas. Una de ellas implica un pequeño esfuerzo presupuestal de la sociedad que
determine la generación de juzgados subordinados al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esa solución está prevista en la Constitución. Desde 1952 hasta ahora nunca se aplicó. Ya digo, no estamos hablando de crear muchos juzgados, 4 o 5 juzgados, muchos de los cuales incluso se pueden formar reasignando propios recursos del tribunal. Y la otra gran medida pasa por ayornar las normas de procedimiento, haciéndolas más parecidas a las normas que rigen desde el año 89 en el proceso civil, con un proceso oral, con inmediación, donde el juez le ve la cara a las partes, abreviando el proceso que hoy dura 3-4 años, un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y que razonablemente debería durar mucho menos. Digo, se ha debatido mucho sobre cómo le cambió la vida a los fiscales y a los jueces el nuevo Código del Proceso Penal. Sin embargo, han quedado como en un segundo plano cómo le cambió las cosas a los abogados, ¿no? Tienen la chance ahora de negociar con los fiscales una pena menor a la que prevé la ley, por ejemplo, ¿no? Tienen que actuar en juicios públicos, tienen que hablar más de lo que escriben. ¿Cuál dirías que son los principales desafíos? ¿Y pensás que la formación misma de los abogados debería ayornarse a esta nueva realidad? Sin duda. A ver, cuando tú mencionabas recién los abogados pueden negociar con los fiscales una pena menor, ya parte de una visión un poco sesgada, porque el Código del Proceso Penal prevé también la actuación de la defensa de la víctima. Sí, claro. De hecho, las personas que nos formamos... que no estén de acuerdo con ese... Exactamente, hay una actuación del abogado que hasta ahora no existía. Está bien. Sin duda, la gente de mi generación, o inclusive algunos bastante más jóvenes, estudiábamos los procesos acusatorios, procesos penales acusatorios en los libros. Y los veíamos en las películas, los que estábamos más interesados leíamos algunos materiales vinculados con el tema, pero nos formábamos pensando que la misma persona que investigaba era la que juzgaba. Un modelo bastante parecido al de la época de la Inquisición. Por lo tanto, sin duda que hay un enorme desafío desde el punto de vista de la capacitación profesional, pero también de los nuevos problemas éticos que plantea este nuevo sistema. Los abogados nos vemos enfrentados a distintas situaciones que hasta ahora no existían. Por ejemplo, lo que tú mencionabas al principio, Gabriel, el abogado defiende al cliente, y si el cliente digamos, sostiene su inocencia, es deber del abogado hacer todos sus esfuerzos para encaminarse a lograr un fallo absolutorio. Ahora comienzan a existir algunos incentivos que pueden hacer confundir a los colegas acerca de cuál es la finalidad misma de su actuación. Es decir, es cierto que se pueden negociar penas menores, y es posiblemente un muy buen negocio negociar una pena menor, siempre y cuando la persona sea culpable. El incentivo de lograr una solución fácil no puede de ninguna manera llevarse por delante al principio de inocencia y al derecho de toda persona a ser defendida. Y está ese riesgo latente. Es un riesgo que no es menor. ¿Por qué? Porque todos funcionamos en base a incentivos y desincentivos. Entonces, si de alguna manera primero se busca componer esa contienda, y si no se llega al resultado, existe la posibilidad de hacer un juicio abreviado en el cual se acepta la culpabilidad. Bueno, es muy legítimo, pero los intereses que están en el medio no son nunca ni la de los abogados ni la de los fiscales. Pero eso que vos planteás es una cosa muy conceptual. ¿Tiene que ver con la formación? Yo creo que sí, porque a nosotros, por lo menos ya digo, a los de mi generación o inclusive bastante más chicos, nos han formado pura y exclusivamente para defender. No necesariamente o por lo menos en materia penal, no necesariamente para componer o para hacer un juicio de conveniencia. Entonces,
caramba, si hay una diferencia, y realmente en mi caso concreto creo que los dilemas éticos que se me podrían plantear ante situaciones de ese tipo, no sé si no tendré que meditarlas mucho, digamos, antes de tomar cualquier medida. ¿Y es buena la relación entre la academia y el colegio? Sí, sí, sí. En el caso del colegio es muy buena la relación. Sí. De hecho, el colegio, dentro de sus cometidos esenciales, tiene el de la formación continua, la formación permanente de los abogados, y es permanente ese vínculo, y en muchos aspectos se encuentran muy alineados los objetivos, las posiciones de la academia, por ejemplo, en el caso del proceso penal, con la línea que lleva el colegio desde hace muchos años, no es algo reciente. Diego Pescader, el nuevo presidente del Colegio de Abogados, te deseamos mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y a las órdenes, salvo que sea porque se necesita un abogado, en cuyo caso tendrá miles de abogados detrás para asesorar. Seguramente. Bueno, nos vamos a una tanda, ya volvemos.